definir y establecer los puntos críticos y poner énfasis. El resultado es de que hay una diferencia del 10%, 12% entre lo que haces el dimensionamiento con un paquete informático y a pulso, a mano, utilizando los ábacos, utilizando los criterios de los elementos finitos, el cálculo diferencial integral. ¿Sí? Porque haces la diferencial en un punto y cuando haces todo el área, estás haciendo la integración. Y hemos visto que esa integración se hace entre la línea del eje neutro menos h y más h, o que es la altura menor dividido 2. Entonces hago la integración entre menos h a más h, ¿sí? Del esfuerzo. Y ahí es donde se empiezan a ver los problemas. Pero, fíjense algo, no hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Lo que hay, jóvenes, es sentido común. Y esto es lo que tienen que desarrollar ustedes en el ejercicio de la profesión. Y no solamente el sentido común está desde cuando eres chico, que se viene desarrollando. Pero ahora el sentido común lo tienes que desarrollar ahora en tu profesión para hacer los diagnósticos de fallo. Bien, y aquí ya estamos todos, entonces vamos a empezar. No me utilicen la literatura anterior, hay enfoques distintos. Origen de la falla por fatiga. Ya lo hemos analizado y hemos dicho, la fatiga se produce por efecto de las cargas cíclicas, por efecto de la concentración de tensiones. Con ese concentrador de tensiones, esa carga cíclica me supera el límite de fluencia del ensayo de extracción del material. Entonces entro a zona de deformación permanente. Y si entro en una zona de deformación permanente, wow, aparece la microgrieta. Una vez de que apareció la microgrieta, por efecto de la carga repetitiva, esa grieta va incrementándose, aumentando, hasta que va a llegar un momento de que la sección, por más de que le has hecho un buen dimensionamiento, has utilizado factores de seguridad, se te va a romper. ¿Por qué? Porque, pero ¿cuál es el peor problema? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que está presente la grieta. Una vez que está presente la grieta, wow, los tiempos se te van a cortar. Porque es exponencial el crecimiento de la grieta. Y entonces, allí te quiero ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué acciones vas a tomar? Y esto es crítico, porque si donde estás trabajando tiene una máquina o tiene dos máquinas, pierdes una, te vas a quedar con el 50% de la producción. Y por ahí te van a botar porque van a reducir personal. Así de fácil. Así. Este es el problema de la industria, ¿no? No es político. En el ministerio te puedes pasar años sin hacer un corcho y siempre vas a estar flotando. Y te van a pagar tu mensualidad, tu aguinaldo, tus pisos, etcétera, etcétera. Y vas a vivir como un parásito del sistema. En el otro lado, no, en el otro lado tienes que ser muy ágil, tienes que estar permanentemente viendo estos cambios. Bien, como no estamos en La Paz o de repente a La Paz porque vas a tener una vida cómoda, bueno, pero no te olvides, es temporal, porque yo creo que los que están hoy día, dentro de 3 años ya no van a estar. Entonces es todo un problema. En cambio, si tienes una planta, es posible que hagas a trabajar varios años y cuando te salgas te vas a ir a la competencia porque te van a pagar. Las
máquinas rotas durante su operación son solicitadas desde la condición de reposo, condición estática. Allí solamente el eje, vamos a pensar, de la máquina, un motor alternativo, los pistones, los cilindros están incidiendo sobre el eje, y el eje es el cigüeñal. Lo van a poder flexionar, porque no solamente es eso, sino que están las camisas, etcétera, etcétera, hay pesos adicionales, que de alguna manera el bastidor también va a ejercer un peso. Pero estos esfuerzos, ¿dónde se van a trasladar? A los cojinentes. ¿Sí? En realidad, va al puño y del puño pasan a los cojinentes del cigüeñal. En el caso de un eje de una turbina, ese eje de la turbina tiene todas las etapas, tiene el compresor, tiene todas las etapas de turbina, y si lo dejas ahí, se te va a deformar y cuando quieras arrancar no vas a poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mantenerlo en continuo movimiento. O esos son los motores que le llaman de giro lento, 8 revoluciones por minuto. Ahí está tirando. O el otro sistema que se utiliza son los famosos ratchet, que son vibradores hidráulicos. Un octavo de vuelta, entonces, frecuencia y la tensión es permanente, mantenimiento, separa la máquina, no gira el ratchet, vas a tener deflexión, no vas a poder arrancar el eje. O si arrancas vas a tener vibración. Y ten cuidado con aquello, porque la vas a deteriorar la máquina. ¿Cómo vas a deteriorar? La vas a hacer girar y vas a gastarlos a la vez. Entonces, al gastarlos a la vez, vas a perder eficiencia. Eso sería lo de menos. Lo peor es de que al girar se te desportilla. ¡Wow! Si se te desportilla, estamos listos porque esos pedacitos que se van a desprender van a ser como balazos que van a salir impulsados por la energía cinética y te van a destruir tu máquina. Así como me están escuchando. No soy alarmista, soy realista. Hay que tener cuidado con las máquinas. ¿Por qué con las máquinas? Porque es el lugar donde se produce la riqueza. No se produce la riqueza en un gerente, ni tampoco en una secretaria. No, 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 no. ¿Dónde se produce la riqueza? En las industrias, en las máquinas. La fatiga del material es el fenómeno de ruptura de las piezas bajo la acción de cargas cíclicas, dinámicas y repetidas inferiores al límite elástico. ¡Wow! ¿Y entonces cómo se rompe? Ahí está el problema. Si estoy debajo del límite elástico, ¿por qué se pasa? Bueno, y si ya está diseñado para que trabaje en esa condición. Mira, 1200, 1100 es el límite elástico, kilogramos centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, le doy factor de seguridad. El factor de seguridad me dice, que debería trabajar a la mitad. Entonces le doy la mitad. ¿Sí? 2100, la mitad, 1050. Hago el dimensionamiento para 1050. Y se rompe. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero sí, le he dado un factor de seguridad de 2. Lo que pasa es de que habían concentración de tensiones por encima de 2. Los 4, los 5, 3. Se te disparó. Ya no lo controlas más. Ya no lo controlas más. ¿Por qué? Porque has entrado en zona de deformación permanente, rotura estructural. Microgrieta, grieta, ¡pum! Se acabó, se rompió, se paró la unidad. Y lo peor de todo, jóvenes, lo peor de todas las fallas es la rotura de maquinaria.
es muy traumático, porque a veces no tienes seguro, ¿sí? Por ejemplo, tu auto no tiene cobertura de seguro, sales, te chocas, ¡guau! Tienes que pagar el auto ajeno en tuyo, porque el otro tiene seguro y te van a hacer una culpa. Híjole, no. Que lo otro es de que vos haces máquina y haces un autoseguro. En vez de pagar la prima del seguro, guardas tu plata. Entonces, cuando viene algún percance, la previsión es el técnico no contable, se lo han gastado, porque faltaba para la guina, que faltaba para reparar la camioneta, porque el gerente tenía que ir a una reunión, se gastaron la plata. Entonces, ahí, ¿quién está fallando? ¿Ah? Estas son demostradas, pero además de ser inesperadas, el ingeniero que está a cargo de esa planta, porque lo más probable es que pasado un tiempo va a venir, te va a ajustar, le tienes que dejar. Entonces, para no perderte como cliente, el negocio y ya te paga un poco y lo hace más llevadero. Pero lo cierto es de que si rótulas de maquinaria funcionamiento por debajo del límite gasto. Estas solicitaciones producen solicitaciones por fatiga, que es la que nos vamos a concentrar y estudiar, solicitaciones dinámicas y vibración. Estas dos lo puedes solucionar mediante buenos programas de mantenimiento y esta otra es una falla de diseño. No es un problema de mantenimiento. Por eso se vuelve más crítica. Entonces, lo primero que tienes que decir, ah, yo no soy responsable. Ustedes compraron la máquina, vino con este diseño defectuoso. Pero ya antes de que produzca la falla, tienes que hablar fuerte para que te escuchen. Hay hay un problema de diseño. Han comprado mal la máquina. ¿Mm? Claro, ¿se acuerdan? Una temporada que salieron las computadoras, principalmente, ¿no? Las fijas, con tu monitor, tu teclado separado, tu unidad allá abajo. Bien, pues aparecieron las marcas chancho, ensambladas, después te compraban las piezas. ¿Y qué pasó? Pregunto, ¿qué pasó? No hay más eso. No hay, hoy en día son puro laptops, porque son prácticas, las llevas de un lado a otro, son seguras, etcétera, etcétera. Pese a que tú lo llevas para reparar y te hacen canibalismo porque te cambian el procesador, unos pendejos son. Y siempre han sido, ¿no? Igualito con la electrónica. Llevas tu televisor y tu tubo de rayo catódico te lo cambiaron. Entonces, la imagen perdía un poco de calidad. Y bueno, decían, no, arreglado y ha salido así. Pero ellos se quedaban con el tubo nuevo. Bien, y te ponía uno viejo. Es, eh, es la famosa cultura criolla. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar acá. En vibraciones, ya les he dicho, alineación. Es más,
tienes que tener gente experimentada para hacer la alineación. Viene la gente de fábrica y te pones en servicio en la unidad, entonces vos tienes que recibirla. Y después tienes que mantenerla, de que esas vibraciones no se deterioren. Pero ya te la dejan alineada a la máquina. ¿Por qué se va a producir el incremento de vibración? Es simple. Desgaste de cojinetes, problemas en los rodamientos. No me toques la alineación. ¿Por qué digo no me toques la alineación? Porque la alineación viene allá abajo lo que le llaman las lainas, los shims. Entonces, con los shims hacen paquetes y te la dejan niveladita la máquina. ¿Qué se ha gastado? El cojinete. Entonces, déjala alineada. No la toques, no vuelves. Lo peor de todo es de que la vas a desalinear. Y entonces, problemas. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Sacas el paquete, mira vos, sacas el paquete de vaina, de los shims, y mides con un micrómetro de precisión. Y después esas lainas van al taller y las lavan. Y cuidado que las mezclen. Y como son burros, perdónenme la expresión, le estoy hablando a los mecánicos, no se confíen. Hagan, claro, se va, como están en el piso, está fuera de la máquina, generalmente acumulan polvos, un poco de grasas, entonces todo eso hay que limpiar. Y entonces después, cuando el paquete está listo otra vez, hay que armar. Mejor si haces lavar por paquetes por separado y identificas cada uno de los paquetes. Entonces, esa parte es tu responsabilidad, porque el mecánico, así estaba ingeniero, con eso te cago. Sí, el género humano es así. No, estaba bien ingeniero cuando nosotros no sabemos. Pero ¿cómo me vas a decir que estaba bien? Entonces, vos lo que haces es, otra vez, el mantenimiento, señores, les recomiendo. ¿Cómo estaba la pieza, la máquina antes del mantenimiento? ¿Cómo estaban sus vibraciones? Bla, 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 y cómo lo dejaste. Entonces, tiene que haber un cambio. Si estás cambiando el cojinete, la vibración se tiene que reducir. Y si no cambias el cojinete es porque vos asumes una responsabilidad de que con el cojinete puedes estar más tiempo. Cuidado, cuidado, porque la próxima inspección que tiene que parar la máquina, 48.000 horas, dividí entre 8.760, 48.000, wow, van a ser 6 años más o menos. ¿Ah? ¿Quién te garantiza que ese gabinete va a durar ese tiempo? Que vas a tener que parar la máquina y vas a tener que controlar, chequear. No puedes. Cuidado, cuidado. Tengan cuidado con lo que van a hacer. Por eso es de que generalmente un ingeniero nuevo, un junior, va a trabajar con otro ingeniero mayor. Entonces el mayor lo va supervisando y lo va manteniendo para que no se dispare. Se conoce que ciertas piezas en las máquinas que son sometidas a solicitaciones cíclicas que se repiten en un gran número de veces, se pueden romper bruscamente sin la previa deformación permanente que se anticipa la rotura. Brusco. Es como si se comportara como un acero frágil. Mira vos. Entonces lo primero que pensó esta gente, el metal, la estructura metálica ha cambiado. ¿Y saben qué? Se rayaron con ese concepto. Porque buscar, no, hacían pruebas, no. Inclusive después empezaron a analizar la micrografía con los microscopios metalográficos. Y allí es donde se dan cuenta que no había un cambio de la estructura cristalina del material.
Este es el tema. Y entonces, ¿por qué se produce la rotura? Y la fatiga. Entonces, ahí es donde empiezan a tomar más sentido y más precaución el estudio de la fatiga. Chinche, Mendoza, gracias por venir. Las mismas piezas resisten con seguridad, incluso con solicitaciones mayores, si éstas se aplican de un modo regular y permanecen constantes. Ah, interesante. Interesante. ¿Qué es lo que se hace? Agarran las máquinas, que boom, las llevas a su potencia nominal. Las máquinas en ciclo combinado así trabajan. Entonces las máquinas, las turbinas de gas y la máquina de vapor trabajan en base, lo que llamamos en base. Entonces no hay problema, porque allí tenemos que pensar, entonces, como consecuencia, de que hay factores de mantenimiento. Los arranques, las variaciones de carga. ¿Por qué las variaciones de carga? Si estamos hablando de máquinas térmicas, ¿sí? Hay dilataciones, ¿sí? Por la temperatura, hay contracciones porque ha parado la máquina, se ha enfriado, o porque hay cambios del porcentaje de carga. No es lo mismo que trabajando al 90% me la hagas trabajar con 50%. Wow. Ah, pero inclusive hasta esas posibilidades el, el proyectista de las máquinas considera y atenúa ese impacto. Aquí hay otros rezagados. Cosío Sandoval. Cosío Sandoval. Bienvenido, Choco. Bienvenido. Te agradezco que hubieras venido a mi clase. Qué barbaridad. Es para jalarte de la oreja y decirte irresponsable. El hecho empezó a ser observado con mucha preocupación sobre la aplicación de cargas variables en el tiempo que tenía un efecto muy destructor y peligroso. La causa de este tipo de rotura, a la que cualquier pieza metálica sometida a solicitaciones variables cíclicas, se conoce como fatiga. Miren, vas a jugar, vas a jugar. Bien, tienes 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Y quieres jugar de la misma forma? No, no. De repente vas a jugar y ya tienes problemas coronarios, ¡pum! Salto y te mueres. Algo sí es esto, es repentino, repentino. La fatiga es un fenómeno por el cual un componente metálico sometido a cargas variables en el tiempo sufre el fallo catastrófico tras un determinado número de ciclos. En este caso estamos mirando los años, por una solicitación menor al límite de rotura. Pero si antes ibas y jugaba 2 horas y ahora a los 10 minutos me estás mostrando un problema. Miren, acá hay un señor que ni siquiera pone su nombre. No lo voy a dejar entrar, ya basta. La aplicación, ojo, ¿no? Ojo. Ah, les voy a decir algo. Vamos a ir al examen, al segundo parcial, y ustedes van a estudiar resolver el problema. Y yo les voy a dar preguntas teóricas que van a valer tanto o igual que la solución del problema que plantees. Si no sabes teoría, aunque me resuelvas el problema, te voy a aplazar. Y no es una amenaza, sino que, ¿cómo vas a entender el problema de la rotura si no conoces la teoría? Y estoy hablando de concentración de tensiones y de todo lo que supuestamente está anterior a esto, del diseño, ¿sí?
Hemos empezado con el diseño, la solicitación de los materiales. No estoy hablando de las tensiones, de las deformaciones, de los módulos. No. Tienes que entender muy bien tu ensayo de tracción. Así que, jovencitos, si están pensando de que los voy a probar porque me va a resolver el problema, pero les estoy indicando desde ahora que no es suficiente, que no tienen que manejar todo el material, la parte conceptual, la parte teórica. Así es la vida, señor. Si no has aprendido de ella, entonces has sido un mal estudiante de la vida, que va a ir mal. Está en sobreaviso. Resolver el problema es una parte de ese. Se sobreentiende de que para resolverlo tu problema tienes que tener el componente de la base teórica. Y entonces vas a tener preguntas teóricas que vas a tener que responder con mucha claridad. Porque si te hago 3 preguntas, tus respuestas teóricas están mal, aunque no te alcanza, ¿no? No te alcanza, Choco. Y si me analizan la parte teórica, oh, lo van a entender muy fácil. Porque ese problema no debería tardar más de 20 minutos, media hora. Le tiran 2 horas. ¿Qué significa eso? ¿De qué no has estudiado? Y entonces les digo, ya 5 minutos más. Ya un ratito, ingeniero, un ratito, ingeniero. Pucha, ya estás aplazado. Ya deberías estar avanzado. Pero es tu problema, no es mío, ¿no? Vos vas a ser ingeniero, no yo. Yo ya soy, yo ya sigo, ya soy, ya lo manejo el tema. La aplicación de cargas de forma variable y repetidas en el tiempo activa el mecanismo de fatiga del material, que sobrepasa el límite de fluencia o de formación permanente, originando microgrietas, que irá creciendo con cada ciclo hasta provocar la falla del material. Este proceso de cambio permanente y progresivo localizado en materiales sometidos a cargas variables en el tiempo se interpreta como la iniciación de la grieta, que suele darse a partir de que un defecto exterior del material que se traduce en un concentrador de tensión. Por ejemplo, una limadura, una rayadura, un óxido. ¿Sí? Por eso es que decimos buena terminación. Que ya lo hemos visto inclusive en la velocidad máxima y mínima del ensayo cuando estoy haciendo una tracción. Y entonces por eso es que fluctúa en el límite de fluencia. Bien, pero este defecto exterior del material están pues los cambios de sección, la geometría de la pieza. Y los chaveteros y todos aquí dejan la pieza, deja de ser prismática. Un material que se traduce en un concentrador de tensión. Segundo, un efecto al interior del material que pudiera provenir de alguna inclusión de la red cristalina. Otra vez esas mezcladuras. ¿Sí? Todo lo defectuoso de la obtención de un buen material. Y entonces la fatiga es un proceso continuo de degradación del material acero sometido a cargas cíclicas de valores con valores, no aquí no es de, con valores muy por debajo de aquel que es capaz de provocar su ruptura. No vamos a cambiar, porque de no me voy a olvidar. Con valores muy por debajo
con valores muy por debajo de aquel que es capaz de provocar su rotura. ¿Sí? Bien. Es lo que hemos analizado previamente. ¿Qué es lo que hemos analizado previamente? Hemos dicho, no, oye, le hemos dado un factor de seguridad de hueso. Bien. Pero en el diseño no has tenido y tu concentrado, tu factor de concentración de tensión inferior a 2. Wow. Y entonces pasa. ¿Por qué ha pasado desde que pasaba el límite elástico, afluencia? Hay deformación previsto, hay microgrieta, y entonces, como es cíclico, empieza a funcionar, 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 y en cada ciclo se va creciendo. Van a ver más adelante, seguramente, en algún lado alguien nos va a hablar de la famosa falla funcional, ¿sí? Y la falla potencial. Una vez que se produzca, es una falla potencial. Ya está, te sobrepasaste el límite elástico. Entonces, hay deformación, pero son microgrietas, son imperceptibles a tu vista. Y tendrías que parar la máquina y hacerle ensayos no destructivos por tintas penetrantes, sacarle radiografías, ultrasonido. Hay infinidad, Magnaflux. Hay. Pero vas a desarmar la máquina para hacer esa prueba, te van a cortar, ya sabes qué. Pero cuando aparece, recién te das cuenta que tienes un problema. O de repente no te das cuenta y de la falla potencial pasas a una falla catastrófica. Una de las formas de prevenir es hacer boroscopía, tratando de buscar si hay o no fisura, grieta, si hay alguna cosa rara. Y eso te va a evitar problemas posteriores. La fatiga es un proceso continuo de degradación del material acero sometido a la carga cíclica con valores muy por debajo de aquel que es capaz de provocar su rotura. Mira, este es el típico problema de la fatiga. Aquí empezó la fatiga y aquí empieza a propagarse. Entonces, ¿qué pasó? Como el esfuerzo, vamos a decir que utiliza un factor de seguridad 3, o sea, le he dado 3 veces esta sección. Entonces empieza a propagarse, hasta que llega un momento que ¡pum! Se rompe. ¿Por qué? Porque te comiste las 2/3 partes de la superficie y con una tercera, cuando entras a la zona crítica, y ¡pum! Se te va a romper. Área de fractura rápida, área de fractura progresiva. Y aquí es lo que decimos, las playas de fatiga, que son notorias cuando se produce la rotura. Entonces vos examinas la rotura y ¡pum! Te das cuenta de que la rotura ha sido por fatiga. Porque de los ensayos de tracción, cuando se producen las roturas, no son fatiga, es porque ha superado el límite. Entonces, ahí se ve, y cuando les voy a llevar algunas probetas para que vean, se ve con una claridad, por ejemplo, el acero que tiene más carbón es más oscuro, el otro que tiene menos carbón es más clarito. Y entonces ahí se ah, no, mira, este es un acero dúctil, este es un acero frágil. Pero más fácil es de que ese material lo lleves a un esmeril y por el chisporroteo te vas a dar cuenta. Cuanto más chisporrotea, más porcentaje de carbón. Más duro. Los mecánicos dicen más acerado. No, no, es un acero frágil. ¿Sí? Y trabajen con sus mecánicos. Pero miren, ¿qué pasó? Acá, en este alojamiento, en este chavetero,
Mire, empezó, y aquí se produjo, perdón, la rotura. Es porque mire la huella que se ve. En cambio acá, ¡pum! Es abrupto. Fatiga es la falla más frecuente y está conocida e identificada. Es es la falla más frecuente. Aquí hay una S de más, la falla más frecuente. Y está conocida e identificada en la mecánica de los materiales, pero que es muy complicado dimensionar y calcular la sección de las piezas para evitar la acción de este fenómeno. ¿Por qué es difícil dimensionar y calcular? Porque no solamente es el factor de forma, hay otras consideraciones que tenemos que pensar, entre ellas la terminación, ¿sí? Eh, ¿Cómo voy a conseguir el redondeo? Son cosas muy prácticas. Por eso les digo, es sentido común. Es el causante del 85% de los casos de falla en máquinas con comportamiento dinámico. Inclusive es hasta más que llega hasta el 90%. Además de que suele aparecer cuando ya es demasiado tarde para diagnosticarla y para poder evitar. Esto es lo que aparece y ya no tengo mucha agua de cintura. Han visto, ¿no? Ayer, ¿qué pasó? Y con Brasil también, ¿qué pasó? Brasil metió el gol. Hizo unos cambios, la cagaron, perdóname la expresión, y los croatas empezaron a meterle. Llegaron una vez, llegaron dos veces y convirtieron un gol. En el siguiente partido, el de Argentina. Argentina estaba jugando como. Mete el segundo gol y otra vez, ya, 2-0. Entonces empiezan a sacar la gente del médico. Y después los holandeses, miércoles, pues, se vinieron encima. Llegaron al entretiempo. Y eso es lo que tratan de evitar porque es mucho desgaste. Bueno, ahora por lo menos tienen más tiempo para recuperarse. Antes eran 2 días, 3 días y tenían que jugar la semifinal y la final. Ahora por lo menos van a jugar el miércoles y la final va a jugar el domingo. Y esta gente ya está acostumbrada con ese ritmo de la solicitación, porque juegan así en Europa. Pero esta solicitación, ¿ah? Hablan de la fatiga muscular, lesiones. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué interesante! El deporte preferido por nosotros también había habido fatiga. Y ahí están las malas acciones de los técnicos que piensan que ya lo tienes controlado y vienen las sorpresas. Miércoles, Holanda hizo un desgaste para el 2-1 cuando estaban con el 2-1, con el 2-2. ¡Wow! Y llegó, y al final fue un justo premio. Fueron al alargue y en el alargue Holanda se empezó a caer por la fatiga. Y otra vez Argentina hizo unos cambios, metió delanteros y casi me tengo un palo y unas 2, 3 oportunidades desperdiciadas. Hubo un palo clarísimo y hubo una desviada del arquero terrible. Pero fueron a patear los penales y fíjense qué sucede. Otra vez la fatiga muscular, que tu mente y tu
y tus músculos no están conectados. Y los dos primeros le fallan, los penales. Bien, pero sigamos con nuestra fatiga. La fatiga de los materiales es un proceso de daño continuo que se produce en los elementos mecánicos cuando estos se someten a cargas variables e incluso cuando estas sean, incluso aunque las cargas sean varias veces inferiores a las que producirían la ruptura ante una carga constante. La fisura tiene concentrador de tensiones infinito, entonces, ¡pum!, se rompe. La fatiga se puede definir como un proceso de cambio estructural continuo, progresivo y localizado, que se produce e inicia en algún punto del material sujeto a solicitaciones variables que producen deformaciones por fractura estructural, que terminan con la aparición de grietas, su propagación y la fractura física después de un número suficiente de ciclos. Si una máquina está sometida a carga cíclica, fuerzas aplicadas periódicamente en el mismo punto, podemos observar que si el tipo de carga es lo suficientemente grande, se va a presentar una microgrieta en la superficie superficial. Microgrieta, estás listo. Si el periodo de tiempo es extenso, bajo estas solicitaciones, aumentamos la frecuencia o la magnitud de las mismas, encontraremos que la microgrieta será cada vez más grande, hasta reducir en la pieza el área efectiva y mínimo, área crítica, justo antes de la fractura del material. Miren, están hablando de la carga y de la frecuencia, o sea, de la magnitud de la solicitud. Entonces, ¿qué es lo que? ¡Ah, qué interesante! Ya me está dando la pauta. He encontrado una grieta, entonces puedo bajar la carga y puedo trabajar más tiempo esperando que me llegue el repuesto, si no lo tengo. Miren, qué interesante. Esto ya me plantea y me da una solución, una esperanza. Finalmente, la máquina, pieza crítica, falla y se fractura, siendo esta falla comúnmente brusca y dañina para las máquinas. Son diversos los factores que intervienen de forma simultánea en el proceso de ruptura por fatiga. Obviamente, aparte de las tensiones aplicadas, contribuyendo de forma directa a la falla por fatiga, el diseño, la geometría de la pieza es diseño. Tratamiento superficial. Puedo hacerlo un poquito más duro mediante la cementación y la nituración. Entonces me va a aguantar más, porque va a tener más dureza. Y lo hago principalmente no por el esfuerzo de fatiga, sino para evitar un desgaste prematuro. Pero es complementario. Otro tratamiento superficial es el de endurecimiento superficial. Esto lo hacían a golpe. En muchos casos lo hacen a golpe. Hay otro procedimiento. Influencia del medio. Un medio o un ambiente que sea corrosivo. Wow. La proximidad del mar, por ejemplo. La salinidad. Cada uno de estos factores tiene una incidencia e importancia relativa muy alta, por lo que hay que conocerlo mediante el análisis independiente. El diseño tiene una influencia grande en la ruptura por fatiga. Cualquier discontinuidad geométrica actúa como concentrador de tensiones y es por donde puede nuclear e iniciar la grieta por fatiga. ¿Han visto? En el chavetero, en el cambio de sección. Cuanto más aguda es la discontinuidad, más severa es la concentración de tensión. Ah, mira, dale muy buen acabado, dale algo de pan. La probabilidad de rotura por fatiga puede ser reducida evitando irregularidades estructurales que son atenuados con un buen diseño y que atenuando cambios bruscos en el contorno nos conduzcan a mitigar las solicitaciones. Por ejemplo, superficies redondeadas con grandes radios de curvatura y buena terminación.
Bien, ¿qué te cuesta? Poco y nada. Tratamiento superficial. En las operaciones de mecanizado se producen pequeñas rayas y surcos en la superficie de la pieza por acción de la herramienta de corte, que son características propias del mecanizado. No lo dejes así. Mira, los autos de Fórmula 1 tienen un brillo, los pulen. ¿Por qué? Porque esas pequeñas micro poros me producen vórtices y me están frenando el auto. Mira, microscópicas. Estas marcas reducen la vida a la fatiga, pues son pequeñas grietas, concentrador de tensiones que son más propensas y más fáciles de aumentar por efecto de la solicitación excesiva. Ah, ¿qué problema me hago con un acero para la construcción? Nada, si es estático, no me preocupo. Wow, claro, ¿por qué voy a gastar mi plata haciéndole un terminado? Mejorando el acabado superficial mediante el pulido, o un buen acabado aumenta la vida de la pieza e incrementa la resistencia a la fatiga. Mejorando el acabado superficial mediante un pulido aumenta la vida de la fatiga. Y miren, acá hay estas curvas. Miren, una superficie uniforme, una superficie rugosa. Y miren cómo se disminuye. Miren el esfuerzo. Podemos hacer para un número de, de ciclos y trazamos. Miren, voy a poder soportar mayores esfuerzos con una superficie uniforme, rugosa. Y esta de la terminación de la máquina, herramienta con la que he trabajado, la pieza la pongo sin una terminación adecuada. Va a soportar. ¿Sí? Ah, pero si digo, quiero ahora, en vez de pensar de esa forma, digo, ay, ¿cuánto me puede durar una, en números de ciclos, cuánto me puede durar cada una de estos? No, en esta, mira, a pocos ciclos, esta, una buena terminación, uy, y si llego acá, mire, cuando se me hace asintótico, uy, digo, puedo trabajar con este valor infinito número de ciclos. ¿Eh? ¿Eh? Entonces es lo que llama cálculo, es la teoría famosa de Miller y cálculo por vida limitada. Bien. Efecto de la superficie, lo acabado de la terminación. El endurecimiento superficial es una técnica por la cual se incrementa tanto la dureza superficial como la resistencia a la fatiga de los aceros aleados. Se lleva a cabo mediante procesos de carburación y nituración, donde la pieza es expuesta a una atmósfera rica en carbono o en nitrógeno a temperaturas elevadas. Una capa superficial rica de carbono o nitrógeno es introducida por difusión atómica a partir de la fase gaseosa. ¿Qué es lo que hacemos en los hornos? Hacemos hornos con atmósfera rica en carbono y metemos piezas de, de, de aceros dúctiles. Y entonces va a haber una difusión del carbono y del nitrógeno al interior de la pieza. Y entonces llevará tiempo, tiene costo. Pero no le des mucho, dale un endurecimiento superficial. Esta capa es normalmente de 1 milímetro de espesor y es más dura que el material de aluminio. Cuidado cuando me vas a pulir los ejes. ¿Cuándo vas a pulir los ejes? Cuando tienes problemas de los cojinetes que se pegan al material y como el material antifricción es Babbitt, ¿sí? Tiene estaño, plomo y estaño. Y entonces
Entonces tienes que limpiarlo porque tiene que quedar eso, tiene que quedar ese eje, tiene que quedar especular. Entonces, ¿cuánto vas a gastar de tu capa cementada? Cuidado, porque también estás aumentando la luz para el sistema de lubricación. Además de que tiene que hacer un purito lo más circular posible. Bien. Esta capa es de espesor de 1 milímetro. La mejora de las propiedades de fatiga proviene del incremento de la dureza dentro de dicha capa. El material se hace más resistente al desgaste y provoca una mejora en la tecnicidad. Así como también se engendran tensiones residuales de compresión que se originan en el proceso de cementación y vituración. Influencia del medio. El medio puede afectar el comportamiento de fatiga de los materiales. Hay dos tipos de fatiga por un medio: la térmica y la fatiga por corrosión. La fatiga térmica son incrementos de temperatura. Cuanto más alta la temperatura, en realidad ya no vamos a hablar de fatiga, sino vamos a hablar de qué es fatiga por temperatura. Y la fatiga por corrosión. Los ambientes corrosivos, humedad. Y tienes humedad en los aceites, cuidado. Entonces tienes que tener cuidado con ese reservorio de aceite. Tienes que filtrar. La fatiga térmica se produce normalmente a temperatura elevada debido a tensiones térmicas fluctuantes. No es necesario que estén presentes tensiones mecánicas de origen externo. La causa de estas tensiones térmicas es la restricción a la dilatación o a la contracción que normalmente ocurre con piezas estructurales sometidas a variaciones de temperatura. La magnitud de la tensión térmica resultante debido al cambio de temperatura depende del coeficiente de dilatación térmico de acero, del módulo de Young del acero, 2.1 por 10 a la 6, y el incremento de temperatura. Cuanto más temperatura, obviamente, el coeficiente mayor. Se rige por la siguiente expresión. El esfuerzo va a ser igual a alfa, ¿sí? El módulo elástico por el incremento de temperatura. Tensión, coeficiente de dilatación térmica propia del material, módulo de Young, incremento de temperatura. El módulo de Young ya lo conocen, es el módulo elástico, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. La fatiga por corrosión. Que hay alguien que se quiere. Ingeniero, ¿me acepta, por favor? Estoy ingresando con otro dispositivo. Nombre. Aquí. Ok. Lógicamente, los medios corrosivos tienen una influencia negativa y reducen la vida de la fatiga. En algunos casos, incluso la atmósfera normal afecta a ciertos materiales. En consecuencia, se pueden producir pequeñas fisuras o picaduras que se comportarán como concentradores de tensión y pudiendo originar fácilmente grietas. Se produce la picadura, es un punto de concentración de tensión. Aquí, admitir, el otro, no. La velocidad de propagación también aumenta un medio corrosivo, puesto que correrá al interior de la grieta produciendo nuevas concentraciones de tensión. Porque ¿qué es lo que pasa con las oxidaciones? La corrosión tiene la particularidad de que te ataca a uno y a continuación te va atacando al siguiente, y entonces empieza a extender esa corrosión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Púlanlo. No le tengan miedo, púlanlo. Es peor tener la corrosión que tener de repente alguna variación ahí. Obvio, no lo duden.
Uno. Y obviamente, atenúenlo, buena terminación. Y los radios tienen que jugar como radios. Les comento esto. Una vez destapamos una máquina y encontramos en una turbina que no sabemos qué pasó. Pero lo que estaba ahí era de que había habido un desprendimiento de alguna partícula, incidió y lo desportivó. Y bueno, estábamos haciendo el mantenimiento. Y no sé por qué motivo yo abandoné el escenario y cuando veo el jefe mecánico había ido y ya me había traído el repuesto. Y le digo, ¿por qué vas a hacer eso? No, pues está así, hay que cambiar. No, no vamos a cambiar. ¿Cómo? No vamos a cambiar. ¿Cómo, ingeniero, no vamos a cambiar? Bueno, a ver, me vas a entender mejor. Esto lo vamos a curar. Y mira, así medio raro, ¿cómo curar? Ya vas a ver. Entonces lo llamé a otro mecánico y le digo, a ver, dale, vení, quiero que esto me lo redondees. Sácame, dígamelo bien, pulímelo bien, terminámelo bien. ¿Sí? ¿Me has entendido? Sí. Cambiarle, atenuarlo esto. Es raro. Entonces, es como que le cortamos esas partes donde había incidido y me lo dijo bien. Ahora, dale una buena terminación. Para el asiento de las válvulas hay una crema abrasiva, más o menos como la cera pulidora para los autos. Con eso terminamos de pulir. Y el, el mecánico andaba sorprendido. Claro, oye, le digo, no somos mecánicos, cambiar piezas. ¿Qué te pasó? Entonces después la metimos la máquina, 10.000 horas, 20.000 horas, horoscopio. Y lo veía, ves que no pasa nada. Terminó su ciclo de vida, lo sacamos y la pieza estaba impecable. Cumplió otro ciclo de 24.000 horas. O sea, jóvenes, usen el sentido común, usen el criterio, porque para eso estamos estudiando. ¿Sino para qué? ¿Para hacer cambiapiezas? No, no. Por eso les digo qué importante que es la teoría. Y aquí vemos el efecto del medio ambiente. Miren, elemento corrosivo, un ambiente no corrosivo, un ambiente inerte. O casi es el mismo tipo de familia de Cuba. Entonces, ¿qué necesitamos? Oh, ambientes inertes, obvio. Cuando ocurre la ruptura del material, es común observar las zonas que le llamamos marcas de playa o estrías, las cuales son huellas de la fractura progresiva que se asemejan al oleaje del mar en la arena. En la siguiente imagen se aprecia el fenómeno. Miren, esto es lo que llamamos la huella de... Esto es un cigüeñal roto. Y este cigüeñal, ¿qué pasó? Aquí, miren, hay un orificio de lubricación. Aquí empezó todo el problema. Se propagó. Aquí también puede haber otro problema. Aquí el ángulo de Palmer. Miren, marcas radiales, distintos frentes de grieta, un punto de concentración de tensión. Aquí parece que hay otro punto de concentración de tensión. O sea, se está analizando qué pasó. Ahora, ¿cuál fue el que produjo la falla? Posiblemente este, ¿no? Por la propagación. Bien. Ahí están las famosas marcas de playa. Típicas. Esto es lo típico de una ruptura por fatiga.
Ahí está. Mira, zona de avance de la fisura. Rotura, carga de tracción. Esto ya es brusco. Rotura de una probeta ensayada a carga cíclica, ensayos realizados sin interrupción de la carga. Ahí se ven típicamente las formas de la rotura. Esto es brusco, esto es progresivo. Y aquí, bueno, miren, ¿dónde se origina? Aquí. ¿Dónde? En el ángulo. Si hubiera mejorado el ángulo, de repente. Y de ahí, mire, se ha propagado. Y, oh, mire, aquí también se lo ve. Aquí está la propagación. Ah, igual, miren. Y entonces, hay que mirar a las piezas y hay que analizarlas y hay que ver cuál fue la causa. La fatiga de los materiales se refiere al fenómeno por el cual se produce la ruptura de los materiales bajo carga cíclica dinámica. Aunque es un fenómeno sin definición formal, era bien conocido en la antigüedad. Sin embargo, este comportamiento no fue de interés real hasta la Revolución Industrial, cuando se hicieron presentes fuerzas para provocar la ruptura de las piezas por carga dinámica, muy inferiores a la tensión de ruptura estática, ensayo de tracción, como el sigma de ruptura, y desarrollar métodos de cálculo para el diseño de piezas confiables. Se rayaron, porque todo lo hacían para este sigma de ruptura. Se rompían. Y tenían, imagínense, si tenían, el sigma ya no era el de fluencia, era el sigma de ruptura, 3700 contra 2100. Estaban sobredimensionados y se rompían. Estaban locos. No sabían por dónde disparar. No se ha encontrado una respuesta que explique la fatiga. Se puede aceptar que la fractura por fatiga se debe a deformaciones plásticas del material, producidas por cargas cíclicas que generan deformación en algunos cristales, produciendo bandas de deslizamiento, deformación, que se incrementan en el número de ciclos, llegando a provocar la fisura y la grieta. Este proceso inicial, que se denomina nucleación, se da preferentemente en los granos próximos a la superficie, produciendo los efectos de fricción y extrusión, facilitando la existencia de restricción en la propagación de la grieta. Wow. Pero, ¿y dónde? Dice, no, aquí dice en la superficie, próximos a la superficie. ¿Dónde? ¿Dónde hay cambios de sección, papucho? ¿Dónde hay cambios de sección? Wow. Ahora, el problema es que pueden ser ese crecimiento por efectos combinados, no solamente eh, por la, por la solicitación dinámica, por esfuerzos variables. El proceso se puede iniciar en puntos que presentan algún tipo de irregularidad, como inclusiones, impurezas, cambios de sección, discontinuidades superficiales, acabado de la pieza, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Concentración de tensiones. En otras palabras, solamente que estoy analizando. Ahora, miren, hay impurezas, tengo inclusiones, hay cambios de sección, hay discontinuidades superficiales porque no les daba acabar. ¡Oh! La fatiga es más rápida. Claro que sí. Claro que sí. La fase siguiente es el crecimiento de la grieta, que se puede dividir en dos fases. La primera fase supone el crecimiento de una grieta corta del tamaño de pocos cristales. Dado que el tamaño de la grieta es comparable a los elementos característicos de la microestructura del material, dicha microestructura, tamaño del grano de orientación, afectan en gran medida al crecimiento de la grieta.
Después les voy a mostrar figuras, donde ahí lo van a ver más claro. La segunda fase consiste en el crecimiento o propagación de la grieta, en sentido normal, al plano perpendicular a las tensiones. En esta segunda fase, las grietas son más largas, donde la microestructura del material afecta en menor medida al crecimiento de la grieta, dado que la zona de deformación plástica creada por el propio crecimiento de la grieta es mucho mayor que las dimensiones características de la microestructura. Ahí está bien. Ahí están los deslizamientos que estábamos hablando. Esta es la instrucción. Y ahí es donde aparece la grieta. ¡Wow! Y miren, aquí es donde se propaga. Es típico. ¿Por qué aparece este deslizamiento? Porque lo hemos visto de que es el deslizamiento, es el desarrollo de las moléculas que se van deslizando por efecto de la solicitación. Pero como hemos pasado el límite elástico, ya queda la deformación permanente. Aquí también se ve de otra forma. Mira, viene la grieta y aquí lo estamos viendo. 3 etapas del desarrollo de daños por fatiga en una inclusión superficial. Acá está la inclusión. Miren, en los bordes van a aparecer los primeros. Iniciación de la grieta y su crecimiento impulsado por las tensiones locales cerca de una inclusión. Este punto. Son puntos extremos. ¿Dónde? Aquí no. ¿Por qué acá? Mayor radio de curvatura tienes acá, aquí no. La propagación de la grieta, impulsada por tensiones cortantes alternantes como resultado de la rodadura, o sea, del giro. Ahí empieza a crecer. Ramificación de grieta que conduce ya directamente. Mira, empieza, si toma tiempo, pero cuando entra en la tercera fase, se te va. La fatiga es el fenómeno por el cual un componente metálico sometido a cargas radiales en el tiempo puede sufrir un fallo catastrófico tras un determinado número de ciclos de amplitud menor al límite de rotura. Lo anterior, con la que empezamos, similar a esto, pero acá lo que estamos indicando es la amplitud menor al límite de rotura. Las solicitaciones, ya las conocen. Sigma de rotura, sigma de flexión. Él en la zona elástica, la zona plástica y él en la zona de endurecimiento. Y entonces de allí salen los distintos esfuerzos. Proporcional, el elástico, el de fluencia, elástico está casi punto, y el de rotura. Que tenemos que manejarlo con criterio. Fatiga es el fenómeno que conduce a la ruptura de la pieza mecánica a causa de solicitaciones cíclicas que se repiten. Con facilidad se puede comprobar que doblando alternativamente un alambre en un sentido y en otro, se produce ese efecto. Ahora miren, lo que normalmente hacemos es quiero romper el alambre con un martillo, la parte más abrupta, lo golpeo. Porque de la otra forma sería, voy a como aplanar. Igual sí, pero si de repente pongo un destornillador y me golpeo con el martillo al destornillador, voy a producir una hendidura. Y entonces ahí, con 4 o 5 ciclos, lo cortas. Es el mismo fenómeno de fatiga que estamos analizando. ¿Por qué? Porque esa muesca
es el concentrador de tensiones. En un instante determinado, la rotura se produce con esfuerzos pequeños, muy por debajo de la tensión del límite de fluencia. En la práctica, este fenómeno que ocurre con los metales es semejante al que sucede en el hombre. La repetición de un esfuerzo incluso débil produce el estado de agotamiento por fatiga. Era lo que estábamos hablando. Mira, a ver, anda a jugar en la mañana, a las 8 de la mañana. Oh, una maravilla. A ver, anda a jugar ahora, hasta ahora, ¿no? En este horario. Wow. Claro, en la mañana nadie va a ir a ver, en la tarde, en la noche, de repente sí. La ruptura por fatiga se inicia en una microfisura, fractura por rotura estructural, donde existen concentrador de tensiones por deficiente homogeneidad, calidad del material, variación de la geometría, la fisura se incrementa en dicho ciclo, pues repetido, la fatiga se repite. ¿No? Ah, la fisura se incrementa de ciclo en ciclo, está bien. De forma progresiva, está bien. No hay que cambiar nada. Estoy leyendo mal. Ya estoy pensando otra cosa. Donde existen concentradores de tensiones por deficiente homogeneidad, calidad del material, variación de la geometría, la fisura se incrementa de ciclo en ciclo, o sea que hay una propagación de forma progresiva, y que al reducir la tensión, aumenta la solicitación que supera el signo de rotura, provocando la rotura de la masa. Esto es bien. Mire, zona de iniciación de las grietas. Wow. Y aquí, miren qué sobredimensionado que está. La fatiga por Pretty se produce cuando se tienen dos cuerpos en contactos o al menos uno de ellos se aplica una fuerza variable. Esto provoca la aparición de unas tensiones en el contacto tan altas que su efecto se puede asemejar al de un concentrador de tensión. Sin embargo, dichas tensiones normalmente disminuyen rápidamente con la profundidad, porque el gradiente de tensiones existentes tiene un valor más perjudicial en una zona más próxima a la cara de contacto. De esta forma, las tensiones localizadas se superponen con las tensiones derivadas de la carga externa aplicada, haciendo que las tensiones globales aumenten significativamente en la zona de contacto. Este proceso desemboca en la prematura iniciación de grietas respecto a casos donde no existe contacto. Además, estas grietas suelen crecer más rápido al principio dependiendo de su condición de contacto. La fatiga simple, la fatiga por flujo. El hecho de tener tensiones tan elevadas debidas al contacto conduce a una rápida iniciación de las grietas y por lo tanto la mayor parte del alimento se consume en la etapa de propagación.
El área de influencia de la fatiga por fretting es muy amplia. Existen multitud de aplicaciones donde existen sólidos en contacto, por ejemplo, alambres de turbina, uniones atornilladas, o roblonado, uniones de un eje con ajuste o a presión, chaveteros, cables, cadenas, etc. ¿Sí? La particularidad de los elementos sometidos a fretting, además del momento de las tensiones que se tiene, un proceso progresivo de desgaste y trae como consecuencia la significativa reducción de la vida del componente. Lo esencial en el diseño de componentes mecánicos sometidos a fatiga con fretting es la predicción de la vida a la fatiga de los niveles. En general, los procesos de fatiga se dividen en dos fases: la iniciación de las grietas y la propagación. Una vez de que se ha iniciado, lo que tenemos que hacer es evitar la propagación. Es importante destacar que en general resulta muy difícil establecer un límite claramente diferenciable entre las dos fases, debido a que no existe un criterio claro a la hora de predecir cuál es el tamaño inicial de la grieta a considerar como punto de partida para determinar la vida correspondiente a la propagación. Y miren, aquí hay unas datos estadísticos bien interesantes. Fatiga, otras fracturas, fractura estática, 13%, corrosión, 8%, fatiga por fretting térmica, 11%, fatiga por bajos números de ciclos. Bien, pero miren, si juntamos todo este corrosión, esto con esto, más tengo 85%, porque esto, fractura estática y otras fracturas, son 15%. Por eso era lo que les hablaba, que es superior al 15%, porque otras fracturas, ¿cómo lo puedo interpretar? Bien, miren, no lo digo yo, sino lo dice la literatura, porque 85% o hasta más de repente de las rupturas de las piezas se producen por fatiga. Bien, jóvenes, les voy a tomar la lista porque están ansiosos. Voy a salvar primero. Vamos a guardar. No sé si ha guardado, pero he tocado. No, blanco, cargado. Bien. Acosta no viene. Almanza, Calvo, Enrique Joel. Almanza no está. Andrade, Claros, José Miguel. Presente, ingeniero. Bien. Aramayo, Rocha, Jefferson, Miguel. Presente, ingeniero. Arimosa, García, Walter. Este no viene. Arteaga, León, David. Azurduy, León. Azurduy, Chapi, presente, ingeniero. Buchapi, Pablo, ¿sí? Valderrama, Salazar, Cami. Presente, ingeniero. Valderrama, Salazar,
Salazar Jordi, Clemán, Presente, ingeniero, presente. Baltasar Calizaya Efren, Baltasar Mamani Jonathan, Bautista Aparicio Richard Sharif, Presente, ingeniero, presente. Caquiwa Berna Freddy, Presente, ingeniero. Casas Baltasar Elvis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Castro Peña Mauricio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Chávez. Disculpe, Almanzo ¿Sí? Calvo Joel, presente. ¿Cómo? Almanzo Calvo Joel, presente. A ver, repetime tu primer nombre, tu apellido. Almanza Calvo Eldrick Joel. Almanza Calvo, Edwin Joel. Ya te he llamado. Sí, ingeniero, que no estuve atento. Ah, estabas mirando el partido, bandido. ¿Cómo ha salido el partido? Acabó 1-0 por Marruecos. Lo eliminaron a Portugal. ¡Wow! Chávez, Maiser, Ronald Andrés. ¿Ves que estabas mirando otra cosa, bandido? Chávez, Maiser, Ronald Andrés. Chinche, Mendoza, Brian Fernando. Presente, ingeniero. Choque, Loaiz Aguido. Choque, Huanca, Gisbert Verónica. Claros, Leandro, Moisés. Colosetti, Crispín, Jorge Luis. Presente, ingeniero Colosetti. Buenas tardes. Cuellar, Villagómez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Dávila, Mayón, Edi. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Escobar, Eh, Peñafiel. ingeniero, disculpe, creo que se saltó mi apellido. ¿Cuál es tu apellido? Cosío Sandoval Jorge. No, pues digo, ¿cómo me voy a saltar si no vino? ¿Cómo? He venido. Mira, pues, mira lo que no has venido. A ver. Ahí está, no has venido todo esto. No podemos ver la lista, ingeniero. Se ve su presentación. Mira, no es problema mío, es tuyo. Mi problema es de que vos no has venido y no te has notado. Punto. ¿Cómo? Quizá haya algún error, ingeniero. No hay error. En la clase No hay error y te presencial, voy a permitir que me digas que tengo error. en la clase presencial No del sé, examen pues. me dijo que tenía asistencia perfecta. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y si te he mentido? pero he ¿O me venido. estás mintiendo? No, pues, no seas pendejo. ¿Qué me estás queriendo decir? Dime qué me estás queriendo decir. No seas torpe, Es que Choco. tal vez me haya faltado los anteriores 2 días, las anteriores 2 clases. No seas torpe, Choco. No me prejuzgues. Por favor. Trato de ser lo más equilibrado con todos ustedes. Pero no me digas que has venido, que te he dicho. No. Déjalo así. Pero Ya te he puesto tu marca. Te pongo asistencia. gracias, ingeniero. No me desgracias, estudia porque después no vas a pasar, si no está bien. Escobar, Peñafiel, Mario Miguel.
Espinosa Ríos Alejandro Winston. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, hijo. Flores Tarqui Jonathan. Presente, ingeniero. Oye, Choco, ¿y a vos te ha notado de más o no te? Porque aquí mira, no has venido. Jonathan Flores. No me hagas de tu reír. García Pardo John Alexis. Lo único que falta es que tu compañero me diga por qué tienes tanta asistencia. García Pardo John Alexis. Mira, no ha venido al examen, no ha venido. Este tiene que ser un superdotado. Wow. Godoy Soto Luis Fernando. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Fernández Gutiérrez Luis Rodrigo. Hernández, presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Huiza Zamora Franco Gonzalo. Inclán Bazán Kevin. Irigoyen Aguilera José María. Presente, ingeniero. Jaldín Benavides José Fernando. Buenas tardes, hijo. Jiménez Avilés Adrián. Presente, ingeniero. Limón Peña Roger Alfredo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Maldonado Claure Elías. Mariscal Baigorria Adalid Erlan. Presente, ingeniero. Mariscal Chávez Osvaldo Alfonso. Mire, así es, así es, así es. Entonces los voy conociendo a ustedes y a este joven, por ejemplo, le falta esta materia para recibirse. Ha ido a mesa y es un desastre. Un desastre. Pobrecito. Tiene necesidad de trabajar. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ingeniero, disculpe, ¿Sí? recién pasó se pudo agarrar mi micrófono. Claros, Leandro Moisés. ¿Cómo es tu apellido? Claros, con C. Claros Leandro Moisés. ¿Mm? Sí, ¿Ese eres? Eres el único Claros que hay, ¿no? sí, es el único. Mira tu asistencia. Medina Morales Fernando. Melgar Ábalos Kevin. Mendoza Almanza Raúl Alfredo. Presente, ingeniero. Meneses Pinto Joel Freddy. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Morales Quispe Brian Reinaldo. Presente, ingeniero. Mociaro Mejía Nardi. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchairo Nova José Luciano. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, hijo. Orozco Paradas Roberto. Paredes Salazar Samuel. Presente. Pérez Cava Wilfredo. Pinto Casupa Edgar Juan. Presente, ingeniero. Parece que este tiene problemas de micrófono. No.
Pinto Rocha Rankin. Presente, ingeniero. Toma Núñez Charles Marcelo. Quiroz Barreto Leandro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Quispe Huanca Edwin Ramiro. Presente, ingeniero. Ramallo Iriarte Alejandro Nicolás. Presente, ingeniero. Rejas Zárate José Fernando. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Rivadineira Aracena Jorge Andrés. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Había otro? Rivero Valdivieso Valeria Alison. Presente, ingeniero. Rodríguez Calani Luis Alejandro. Presente, ingeniero. Romero Arteaga Roberto. Presente, ingeniero. Santander Limachi Luis José. Soleto Cuellar Luis Andrés. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Sotero. Soleto. Serrano. Soleto. Magne Presente, Elias ingeniero. Marcelo. Tortolo Curac Patricio Oscar. Presente, ingeniero. Vargas Salvatierra José Alejandro. Presente, ingeniero. Ingeniero, disculpe, no me nombró. Serrano. Estás presente, hijo. Otro ha gritado presente por vos. Zavala Carrillo Juan Pablo. Presente, Zavala, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Zavala Rivarola José Ernesto. Presente, ingeniero. Porque Zurita no viene. Bien, jóvenes. Nos vemos el jueves. Vamos a continuar con esto, con la concentración de atención. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. Arteaga.